Escúchame bien, porque quizá hoy no llegaste hasta aquí por casualidad. Tal vez llevas años sonriendo por fuera y sangrando por dentro. Tal vez aprendiste a trabajar con dolor, a servir con dolor, a criar hijos con dolor, a ir a la iglesia con dolor, a dormir con dolor y a despertar con dolor. Y llega un momento en que uno se acostumbra tanto a la herida que ya no sabe si está viviendo o simplemente está sobreviviendo. Hay gente que no vive, administra cicatrices. Hay gente que no camina hacia el futuro, arrastra el pasado. Hay gente que no toma decisiones desde la fe, sino desde una vieja herida que todavía supura. Y lo más tremendo de todo es que muchas heridas del pasado no se ven. Nadie las diagnostica con una radiografía. Nadie te pone una venda en el alma. Nadie te pregunta en la fila del supermercado si todavía te duele la traición de hace 12 años, si sigues llorando en silencio por aquel abandono, si aún te arde por dentro la injusticia que viviste, el rechazo que sufriste, la palabra que te marcó, el fracaso que te avergüenza, el error que cometiste y que el enemigo te sigue repitiendo como si tu identidad entera cupiera en un solo capítulo oscuro. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo ve, Dios sí conoce el nombre exacto de la herida que tú ni siquiera sabes explicar. Hay gente que dice, ya lo superé, pero cada vez que alguien toca ese tema se le quiebra la voz. Hay gente que dice, eso ya pasó, pero sigue tomando decisiones como si todavía estuviera encerrada en aquel cuarto, en aquella casa, en aquella relación, en aquel funeral, en aquella traición, en aquella ruina, en aquella noche. Y hoy vengo a decirte algo con autoridad del cielo. Dios no quiere solamente que sobrevivas a tu pasado. Dios quiere darte paz para cerrar las heridas del pasado. No maquillarlas, no ignorarlas, no esconderlas debajo de versículos usados como curitas religiosas, cerrarlas, sanarlas, restaurarlas, redimir lo que parecía perdido. Porque una herida abierta cambia la manera en que amas, la manera en que confías, la manera en que oras, la manera en que miras a la gente y hasta la manera en que miras a Dios. Si alguien te lastimó profundamente, puedes empezar a creer que todo el mundo te va a lastimar. Si alguien te abandonó, empiezas a vivir anticipando que todos se van a ir. Si te traicionaron, sospechas hasta del que te abraza. Si fracasaste, dejas de intentarlo para no volver a sentir vergüenza. Y entonces el pasado deja de ser un recuerdo y se transforma en un Señor cruel que gobierna tu presente. Pero la palabra dice en el Salmo 147:3 que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué versículo tremendo. No dice que Dios se burla del quebrantado. No dice que Dios apura al herido. No dice que Dios le grita, vamos, ya supéralo. Dice que sana y que venda. O sea, Dios no solo ve la herida, se involucra con la herida. Él no ministra a distancia. Él no te observa desde un balcón celestial diciendo, pobre muchacho, pobre muchacha, qué pena lo que le pasó. No, Él desciende, Él toca. Él ata la venda, Él hace el trabajo delicado que nadie más puede hacer. Y aquí hay algo que me conmueve del corazón de Dios. La Biblia no presenta a Dios como un gerente frío de la historia. Lo presenta como un padre cercano, como un médico del alma, como el que sabe tratar con lo roto. El mundo sabe entretenerte para que olvides por un rato. Dios sabe restaurarte para que no tengas que vivir anestesiado. El mundo te ofrece distracciones. Dios te ofrece paz y no cualquier paz. La paz del cielo. La paz bíblica no es simplemente ausencia de conflicto. La palabra hebrea shalom carga la idea de integridad, plenitud, bienestar, restauración, armonía, algo completo, algo al que ya no le falta una pieza. Y eso cambia todo, porque entonces la paz de Dios no es solo que no llores, es que vuelvas a estar entero. No es solo que no te enojes, es que tu interior deje de vivir fragmentado. No es solo dormir una noche mejor, es que tu alma deje de pelear consigo misma. Cuando Dios te da shalom, no te está dando una sensación bonita para una tarde emotiva. Te está dando una obra profunda de restauración interior. Y junto a eso aparece otra idea poderosa de la Escritura, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que repara lo que parecía quebrado. No estamos hablando de un consuelo superficial, estamos hablando del Dios que sabe rehacer lo que el pecado, el dolor, el abandono, la violencia, la culpa o la traición intentaron destruir. Hay cosas que la gente te rompe y después te dice, ya fue, seguí adelante. Pero el Señor no te habla así. El Señor te dice, tráeme eso roto,
Tráeme eso que escondes, tráeme eso que no pudiste hablar, tráeme ese nombre, ese recuerdo, esa escena, esa decepción. Yo sé qué hacer con lo que duele. Por eso Jesús abre el rollo en Lucas 4, lee la profecía de Isaías 61 y declara que el Espíritu del Señor está sobre él para anunciar buenas nuevas, libertad, restauración. Y luego dice algo estremecedor: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo aquello que prometía consuelo para los heridos, aquí está. Aquello que prometía restauración para los quebrados, aquí está. Aquello que prometía libertad para los cautivos, aquí está, parado frente a ustedes. Eso significa que Cristo no vino solamente a perdonarte el pecado para llevarte al cielo un día. También vino a tocar las prisiones emocionales, los encierros interiores, los sótanos del alma donde todavía guardas dolor viejo. Y hay algo que la iglesia necesita volver a entender. Uno puede amar a Cristo y sin embargo todavía estar herido en áreas profundas. No porque la cruz sea insuficiente, sino porque hay procesos de sanidad que deben ser llevados a la presencia de Dios una y otra vez hasta que la verdad del cielo desaloje la mentira del infierno. Hay heridas que no se cierran con un grito. Hay cadenas que no se rompen con una frase linda en una taza de café. Hay procesos donde Dios empieza por mostrarte lo que duele, luego te enseña a entregarlo y después poco a poco te devuelve la paz. A veces queremos milagros instantáneos y Dios también hace milagros instantáneos, claro que sí. Pero hay momentos en que el Señor trabaja como cirujano y no como relámpago. Y cuando trabaja como cirujano duele porque te toca donde evitabas mirar. Te pregunta por qué reaccionas así. Te muestra que no era solo enojo, era abandono. No era solo orgullo, era vergüenza. No era solo frialdad, era miedo. No era solo control, era una vieja herida que te enseñó a no depender de nadie. Y cuando Dios empieza a tocar esas áreas, uno entiende que el problema no era el carácter solamente. Había una historia sin sanar detrás del carácter. Mira a los discípulos en Juan 20. Están encerrados por miedo, puertas cerradas, corazones alterados. El maestro había muerto, aunque ya había resucitado. Ellos todavía estaban atrapados en el trauma del viernes. Y Jesús entra en el cuarto y su primera palabra no es un reproche. No les dice, qué vergüenza, todavía con miedo. No les dice, ¿y dónde estaba la fe de ustedes? Su primera palabra es, paz a vosotros. Y después de eso les muestra las manos y el costado. ¡Qué escena gloriosa! Jesús habla paz y enseña sus heridas, como diciendo, la paz que yo doy no ignora las cicatrices. La paz que yo doy puede habitar aún en presencia de las marcas. Eso es poderoso. Porque a veces creemos que tendremos paz cuando desaparezca toda memoria del dolor. Y no siempre funciona así. Hay heridas que sanan, pero dejan cicatriz. La buena noticia es que la cicatriz ya no manda. La cicatriz ya no sangra. La cicatriz ya no define. Por eso Jesús dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está la diferencia. El mundo te da paz si todo sale bien. Jesús te da paz aun cuando no entiendes todo. El mundo te da paz si controlas el escenario. Jesús te da paz aunque no controles nada. El mundo te da paz cuando te aplauden. Jesús te da paz cuando lloras a puerta cerrada y ni tú entiendes por qué te duele tanto. El mundo te da tregua. Cristo te da paz. El mundo te distrae. Cristo te reconstruye. Y aquí déjame hacer una aplicación pastoral. Tal vez la herida del pasado no viene de lo que te hicieron, sino de lo que hiciste. Porque no todo dolor viejo nació de una traición ajena. Hay gente perseguida por su propio pasado. No pueden perdonarse una mala decisión, una caída moral, una adicción, una temporada oscura, una palabra que dijeron, una oportunidad que desperdiciaron, una relación que arruinaron. Y van por la vida amando a Dios, pero odiándose a sí mismos. Creen en la gracia para otros, pero no para ellos. Predican misericordia, pero por dentro viven en una prisión de culpa. A ti también te hablo hoy. Porque la Escritura dice en 2 Corintios 5, 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso no significa amnesia espiritual. Significa nueva identidad. Significa que tu peor capítulo no tiene autoridad para nombrarte. Significa que el infierno no puede construir tu biografía final con la tinta de tu peor error.
Significa que en Cristo el pasado ya no es tu dueño. Sí ocurrió, sí fue real, sí hubo consecuencias. Pero no tiene derecho de definir el final de tu historia. Y aquí es donde muchos se traban. Porque una cosa es leer Nueva Criatura y otra cosa es sentirse nuevo. Pero la verdad de Dios no depende de tu sensación. Hay mañanas en que te sientes fuerte y hay mañanas en que te sientes una ruina. Sin embargo, la palabra no cambia con tu estado de ánimo. Si Cristo te lavó, te lavó. Si Cristo te perdonó, te perdonó. Si Cristo te hizo nuevo, te hizo nuevo. Y parte de cerrar las heridas del pasado consiste en dejar de discutir con lo que Dios ya declaró sobre ti. Ahora bien, hablemos de José, porque si alguien tenía razones para quedarse herido era José. Sus hermanos lo vendieron, lo arrancaron de su casa, le robaron años, lo humillaron, lo arrojaron a un pozo, terminó esclavo, luego preso. Y cuando finalmente Dios lo levanta, los mismos que lo rompieron aparecen otra vez frente a él. Ahí está el examen del alma, porque una cosa es perdonar en teoría y otra cosa es mirar a los ojos a quien te quebró la historia. Y sin embargo, en Génesis 50, 20, José dice una frase que atraviesa los siglos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ojo con esto, José no dijo que lo que ellos hicieron estuvo bien, no llamó bueno a lo que fue malo, no romantizó la maldad, no espiritualizó el abuso, lo nombró correctamente, fue mal. Pero el mal no tuvo la última palabra. Dios no aprobó la herida, Dios redimió la historia. Eso es distinto y alguien necesita oírlo. Perdonar no es decir que estuvo bien. Perdonar no es minimizar el daño. Perdonar no es volver a poner la mejilla en el mismo lugar tóxico para que te destruyan otra vez. Perdonar no siempre implica reconciliación automática. Perdonar significa soltar la deuda en las manos de Dios. Significa renunciar al derecho de vivir alimentando el resentimiento. Significa dejar de beber veneno esperando que el otro se muera. Significa decir, lo que pasó fue real, pero no voy a seguir entregándole mi paz a ese episodio. Hay personas que no se dan cuenta de que el resentimiento es una forma de seguir atados. Dicen, yo jamás le voy a hablar, y a lo mejor no tienen que hablarle, pero siguen teniendo conversaciones con esa persona todos los días en su mente. Discuten en la ducha, acusan en silencio, reviven escenas una y otra vez, se acuestan con el recuerdo, despiertan con el recuerdo, manejan con el recuerdo, oran con el recuerdo, y mientras tanto, el otro quizá ni se enteró del tribunal mental donde lo tiene sentado. El resentimiento te hace prisionero del momento que te quebró, por eso Dios te llama a otra cosa. Isaías 43, 18 hasta 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esto no significa negación, no significa represión, no significa fingir que nada ocurrió. Significa no vivir instalado en el ayer. Significa dejar de construir tu identidad alrededor de lo que te pasó. Significa no hacer del dolor un altar, porque hay gente que ya no tiene herida, tiene identidad de herido. Y cuando la herida se vuelve identidad, entonces rechazas toda palabra de esperanza porque piensas que si sanas pierdes lo único que explica tu historia. Pero no, mi querido amigo, mi querida amiga, tú eres más que lo que te hicieron, más que lo que perdiste, más que el rechazo que viviste, más que el divorcio, más que la bancarrota. Más que la traición, más que el abuso, más que la ansiedad, más que la crisis, más que el error, más que la recaída. Tú no eres tu peor noche, no eres el pozo, no eres la cárcel, no eres el abandono, no eres la tumba del sueño. Eres un hijo, una hija del Dios Altísimo, y el Señor todavía sabe hacer ríos en el desierto y caminos donde no parecía haber salida. Y entonces aparece Filipenses 4, 6 hasta 7 diciendo, por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me fascina esa palabra, guardará. La idea es la de una guardia, de una vigilancia, de un soldado apostado en la puerta. Es como si Pablo dijera, cuando llevas tu ansiedad al Señor, la paz de Dios hace guardia en la entrada de tu corazón. Qué imagen extraordinaria. Porque muchos de nosotros vivimos con el corazón sin portero.
entra cualquier recuerdo, entra cualquier acusación, entra cualquier temor, entra cualquier palabra vieja y nos hace pedazos el día. Pero la paz de Dios viene a custodiar el corazón y la mente. No dice que la paz de Dios explicará todo. Dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, habrá momentos en que no tendrás todas las respuestas, pero sí podrás tener paz. Y eso escandaliza a la lógica humana. Porque el mundo dice, primero entiendes y después descansas. El reino dice, a veces descansas antes de entender. El mundo dice, cuando cierres todas las cuentas emocionales vas a tener paz. Jesús dice, ven a mí con el caos todavía adentro y yo empiezo a ordenar lo que tú no puedes. El mundo te pide tener resuelto el alma para venir. Cristo te pide venir para empezar a resolver el alma. Por eso también dijo en Mateo 11, 28 hasta 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Observa que no dijo descanso para tu agenda, dijo descanso para tu alma. Porque a veces el problema no es que tienes demasiado trabajo, es que tienes demasiada carga interior. Carga de lo que callaste, carga de lo que soportaste, carga de lo que nunca lloraste de verdad, carga de aparentar fortaleza, carga de sostener a todos, carga de parecer bien cuando por dentro estabas desmoronándote. Y Jesús no dice arregla la carga y luego ven, dice ven con la carga. Ese es el evangelio. Ven cómo estás, ven con los fragmentos, ven con la confusión, ven con el trauma, ven con la vergüenza, ven con la memoria alterada, ven con la noche encima, ven con la fe chiquita, con las manos temblando, con la oración mal armada, con las lágrimas atravesadas en la garganta. Ven, porque el milagro no empieza cuando estás perfecto, empieza cuando te rindes. Quiero decirte algo que siento en el espíritu. Hay gente oyendo o leyendo esto que ha desarrollado una especialidad peligrosa, la de funcionar herido. Y como funcionás, nadie sospecha nada. Trabajás, sonríes, atiendes gente, respondes mensajes, vas a la iglesia, publicas frases de fe, hasta aconsejas a otros, pero en secreto sigues tocando la misma herida y Dios hoy no viene a humillarte por eso. Viene a decirte, hijo, hija, ya no tienes que vivir así, ya no tienes que sobrevivir a punta de costumbre, ya no tienes que endurecerte para soportar. Yo no te llamé a congelarte para que no te duela, yo te llamé a sanar. ¿Y cómo empieza esa sanidad? Empieza nombrando la herida delante de Dios. No generalices. No digas solamente, Señor, ayúdame, dile qué pasó, dile dónde te duele, dile cómo te marcó, dile lo que te hizo sentir, dile lo que todavía te produce. No porque Él no lo sepa, sino porque tú necesitas dejar de esconderlo. La sanidad empieza cuando la luz toca lo que llevaba demasiado tiempo en la sombra. Sigue cuando decides dejar de adorar tu dolor. Sí, lo dije. Porque a veces sin darnos cuenta giramos tanto alrededor de la herida que ya toda la vida se organiza en torno a ella. Todo lo interpretamos desde ese golpe. Toda relación la leemos desde ese abandono. Todo consejo nos ofende porque creemos que nadie entiende. Pero llega un momento santo en que tienes que decir, esto me dolió, pero no me va a gobernar más. Esto me hirió, pero no va a dictar mi futuro. Esto pasó, pero no me va a robar la paz que Cristo compró para mí. También empieza cuando perdonas. Y sé que esa palabra pesa. Sé que hay personas que quisieran saltarse esa parte, pero perdonar no siempre libera primero al otro, muchas veces te libera a ti. Y a veces el perdón no llega como un sentimiento glorioso. A veces llega como una decisión llorada. A veces tienes que decirlo antes de sentirlo. A veces tienes que repetirlo delante de Dios. Señor, hoy suelto esta deuda en tus manos. No apruebo lo que pasó. No lo llamo bueno. No niego el daño. Pero ya no quiero seguir sangrando por dentro cada vez que lo recuerdo. Haz en mí una obra que yo no puedo hacer solo. Y hay algo más. Debes dejar de hablarte con el vocabulario de tu herida. Porque muchos no solo recuerdan el pasado, se predican el pasado. Siempre me pasa lo mismo. Nadie me ama. Yo arruino todo. De mí no sale nada bueno. Nací para sufrir. Ya estoy marcado. No. Ese lenguaje no viene del Padre. La voz del Espíritu no te clava al piso, te levanta. Te confronta, sí, pero para restaurarte, no para destruirte. Si estás en Cristo, tu conversación interior también debe entrar bajo el gobierno del cielo. Comienza a decir lo que Dios dice
El Señor sana mi corazón, Cristo me da su paz, mi identidad no está en mi herida, no viviré atrapado en lo que pasó, Dios está haciendo algo nuevo. El pasado no tendrá la última palabra, la gracia de Dios es más grande que mi ruina, el Señor me hará descansar. Lo que el enemigo quiso usar para romperme, Dios lo usará para formarme. Eso no es autoayuda barata, eso es alinear tu boca con la verdad de la palabra. Y escucha esto con toda tu alma. Cerrar la herida no siempre significa olvidar el episodio. Significa que el episodio ya no tiene poder de abrirte otra vez cada mañana. Significa que puedes recordar sin desmoronarte. Significa que puedes mirar atrás y decir, dolió sí, me marcó sí, pero Dios me sostuvo, Dios me sanó, Dios me enseñó, Dios me sacó, Dios no desperdició mis lágrimas. Esa es la diferencia entre una herida abierta y una cicatriz redimida. Yo no sé cuál es tu herida. A lo mejor es una palabra de tu padre que te atravesó en la infancia y te hizo sentir insuficiente hasta hoy. A lo mejor es una traición sentimental que te robó la capacidad de confiar. A lo mejor es el duelo de alguien que amabas y cuya ausencia todavía te deja un hueco en el pecho. A lo mejor es una vergüenza secreta, un pecado viejo, una temporada de oscuridad que nunca terminaste de procesar. A lo mejor es la herida de no haber sido elegido, de no haber sido visto, de haber dado todo y no haber recibido nada. Yo no sé cuál es, pero sí sé quién es Cristo y sí sé lo que hace. Él entra donde otros no entran, toca donde otros no saben tocar, habla donde otros callan, sostiene donde otros se cansan, sana donde otros lastimaron. Y hoy el Señor te dice, no necesito que finjas delante de mí, no necesito tu maquillaje espiritual, no necesito tu pose de invulnerable, tráeme el corazón como está, porque el cielo no trabaja mejor con máscaras, trabaja mejor con verdad. Y si hoy te atreves a traerle tu verdad, aunque salga torpe, aunque salga entre lágrimas, aunque salga mezclada con preguntas, el Señor hará algo santo contigo. Tal vez no en 5 minutos, tal vez no como esperabas, pero Él empezará una obra real. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que no vivirás secuestrado por tu pasado, declaro que la paz de Dios hace guardia en tu mente, declaro que el Espíritu Santo empieza a cerrar heridas que llevaban años abiertas. Declaro que donde hubo vergüenza vendrá gracia, donde hubo miedo vendrá descanso, donde hubo culpa vendrá perdón, donde hubo resentimiento vendrá libertad, donde hubo fragmentación vendrá shalom, plenitud, integridad, restauración. Declaro que no te quedarás a vivir en el pozo. Declaro que no te quedarás encerrado en la habitación del temor. Declaro que lo viejo no será tu amo. Declaro que Cristo te está haciendo nuevo. Y si todavía te cuesta creerlo, presta atención a esto. No necesitas sentirte completamente fuerte para empezar a sanar. Necesitas dar el siguiente paso. Solo uno. Decir, Señor, aquí está. Solo eso. Señor, aquí está la herida. Aquí está el nombre que me cuesta perdonar. Aquí está la escena que todavía me persigue. Aquí está el recuerdo. Aquí está la culpa. Aquí está el trauma. Aquí está la noche. Aquí estoy yo. Y cuando un corazón se rinde así delante del Señor, el cielo nunca permanece indiferente. Déjame terminar orando por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús te entrego a cada persona que hoy carga una herida vieja. Tú conoces lo que nadie más conoce. Tú sabes el origen, el peso, la memoria, la vergüenza, el temor, la culpa y el cansancio. Hoy te pido que soples paz sobre esas áreas del alma que todavía viven en guerra. Sana al quebrantado de corazón, venda sus heridas. Donde hay recuerdos que atormentan, trae tu descanso. Donde hay miedo, trae tu presencia. Donde hay resentimiento, trae tu libertad. Donde hay culpa, derrama tu gracia. Donde hay un pasado que todavía grita, haz sonar más fuerte tu verdad. Hoy renunciamos a vivir gobernados por lo que pasó. Hoy abrazamos la paz que Cristo da, no como el mundo la da, sino la paz del cielo. Haz cosa nueva, Señor. Abre camino en el desierto, levanta al caído, fortalece al débil y permite que muchos puedan decir desde hoy, Dios me dio paz para cerrar las heridas del pasado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que la necesite, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza, fe y la palabra de Dios a más vidas.